Hola a todos nuevamente. Vamos a empezar a realizar el experimento número 1 de esta práctica número 6. Para ello, vamos a realizar en este experimento la comprobación de cómo por medio de la ley de senos y cosenos podemos obtener precisamente la resultante de un sistema de dos vectores. Por esta misma situación, quiero recordar dos conceptos, el de resultante y el de equilibrante. Hay que recordar que el vector resultante es aquel vector que me causa los mismos efectos que un sistema de vectores, en este caso de dos vectores. Y el vector equilibrante es aquel que equilibra el sistema y que tiene precisamente el mismo valor que el vector resultante. Bajo este concepto, nosotros vamos precisamente a resolver y hacer este experimento. Para ello, vamos a utilizar los siguientes materiales. Como podemos ver, vamos a utilizar ligas. Estas ligas las vamos a utilizar. Hay que procurar que todas las ligas sean del mismo tamaño y del mismo grosor. Vamos a utilizar también estos chupones. Estos chupones que se adhieren fácilmente a cualquier superficie y que nos van a subir precisamente para detener nuestro sistema, para que no se mueva. Y también vamos a requerir estas pinzas tipo mariposa para detener o sujetar nuestras ligas precisamente sobre los chupones. Vamos a necesitar una argolla, la cual podría sernos de utilidad hasta la argolla, una argolla pequeñita que utilizamos comúnmente en los llaveros. Nuestra regla, que yo me permití para la realización de este experimento, hice mi propia regla. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar a ver las lecturas que precisamente yo voy a hacer, ya que con mi regla tradicional los valores son muy pequeñitos. ¿De acuerdo? Mi transportador, no se nos olvide porque tenemos que medir ángulos. Mi calculadora para las operaciones que voy a realizar. Mi goma y mi lápiz. Todos estos materiales considero que son de fácil adquisición y que los podemos tener en casa. ¿Qué es lo que nosotros vamos a realizar? Vamos nosotros sobre una superficie plana que bien pudiera ser nuestra mesa, bien pudiera ser a lo mejor algún cristal o algo donde se adhieran estos chupones o sencillamente donde podamos detener un sistema de vectores totalmente en equilibrio. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Ahí en pantalla, permítanme, voy a enderezar mi cámara para que podamos ver perfectamente mi pizarrón. Y ahí en ese pizarrón precisamente yo ya tengo mi sistema de vectores. Si observamos detenidamente, este sistema de vectores está conformado por tres vectores. Esos tres vectores están en equilibrio. ¿Qué significa esto? Bueno, que este de color azul, esta liga de color azul y esta liga de color rosa me están ejerciendo determinada fuerza que si somos observadores hace que mi argolla quede precisamente en el centro o en el origen precisamente de mi plano cartesiano. Este vector que está compuesto aquí por esta liga de color amarillo, ese vector vendría siendo para nosotros nuestra equilibrante, que de acuerdo a lo que acabamos de definir, ese vector equilibrante tiene exactamente la misma magnitud que el vector resultante. Bueno, vamos a resolver este sistema de vectores y para esta situación precisamente, permítanme, voy a tomar mis marcadores, vamos a llamar. Por ejemplo, a este vector que está acá de color azul, le vamos a llamar el vector A. ¿De acuerdo? Ese vector que está ahí de color rosa, le vamos a llamar precisamente el vector B. ¿De acuerdo? Y obviamente el que está de color amarillo me va a representar lo que vendría siendo mi resultante o mi equilibrante.
Voy a obtener mis datos precisamente de esos vectores. Entonces voy a anotar mi vector A, ¿sí? Tiene una magnitud y la voy a medir con mi regla. Por eso fue la situación de hacerlo precisamente en este pedazo de cartón. Y si nos damos cuenta, ese vector A aproximadamente tiene una magnitud de 11, ¿de acuerdo? De 11 centímetros. Entonces, puedo yo manejar que mi vector A tiene una magnitud de 11 centímetros con un ángulo que les parece bien. Ahorita lo vamos a medir con nuestro transportador. ¿De acuerdo? Vamos a ver la magnitud de nuestro vector B. Y la magnitud de nuestro vector B, vamos a medirlo con nuestra regla, lo vuelvo a hacer, la acomodo desde el centro hasta donde está el término de mi liga y creo que ahí alcanzamos a ver que aproximadamente mide 9 centímetros. Entonces voy a marcar 9 centímetros. Ahí está. ¿Qué me falta medir? Me falta medir los ángulos. Voy a medir los ángulos y voy a colocar mi transportador con mucho cuidado precisamente para medir mis ángulos. Entonces voy a colocarlo aquí por la parte de atrás de mi sistema de vectores. Me lo permite. Y bueno, creo que va a ser poco probable que nosotros lo alcancemos a ver. Pero bueno, aquí yo estoy viendo que mi vector a ver, acomodo mi transportador, mi vector A tiene precisamente un ángulo de aproximadamente 60 grados con respecto a la vertical. Es decir, este ángulo que ahí yo estoy marcando mide aproximadamente 60 grados. ¿Sí? Voy a medir mi ángulo del vector B, acomodo nuevamente mi transportador para poderlo hacer. ¿Sí? Perdón, voy a girar mi transportador para poderlo ver directamente la medida. ¿Sí? Ahí está, ahí lo puedo ver. Acomodo mi transportador para medir directamente mis grados y estoy observando que el ángulo con respecto a la vertical de este vector B es de 35 grados. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa situación y con esos datos, voy yo precisamente a notar que el vector A mide 11 centímetros con un ángulo de 60 grados. Mi vector B mide 9 centímetros con un ángulo de 35 grados. ¿Les parece bien? Vamos a dejar pendiente el tercer vector, el vector amarillo. Ese vector amarillo, pues obviamente, ¿quién vendría siendo? Sería mi vector resultante. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo pendiente porque ese es el que vamos a comprobar. Vamos a ver esta ley de senos y cosenos y vamos a resolver este problema. Como primer paso, de acuerdo a lo que estamos acostumbrados y que tenemos que hacer, ¿qué vamos a hacer? Sobre un plano cartesiano, obviamente no hecho a escala, porque no estoy haciendo un método gráfico, voy a hacer un método analítico, voy a dibujar de forma aproximada precisamente mis vectores. A ver, voy a subir un poquito más mi eje horizontal, porque creo que los dos vectores vienen hacia abajo. Ahí está. Y voy a trazar, por ejemplo, mi primer vector, ¿de acuerdo? O el vector B, puede ser indistinto. Voy a empezar por el vector B, y según esto, el vector B es una fuerza que viene hacia acá, hacia abajo, ¿de acuerdo? Que mide 9 centímetros, ¿de acuerdo? Y que tiene aquí un ángulo de 35 grados, ¿sí? Voy a trazar donde terminó mi vector B,
Ahora voy a trazar mi vector A. Mi vector A viene hacia este lado, ¿de acuerdo? Tiene una magnitud de 11 centímetros y bueno, bien importante, para poder nosotros ver lo referente a los ángulos, aquí en el punto donde termina un vector y nace el otro, en ese punto voy a volver a marcar otro plano cartesiano. A ver, voy a borrar parte de este para que no me enrede. Y aquí, este ángulo es precisamente el que me están dando de 60 grados. Si yo esto lo resuelvo por el método del triángulo, obviamente yo voy a obtener este vector de color negro que me está representando mi resultante. Ahí la tengo. ¿De acuerdo? Bueno, para aplicar la ley de cosenos, de acuerdo al video que observamos previamente, tenemos que conocer el ángulo que está precisamente opuesto a la resultante. Es decir, yo necesitaría conocer ahí este ángulo. Ese ángulo yo necesitaría saber cuál es su valor. A ver, lo voy a marcar con un color más oscuro. Espero que se vea mucho mejor. Ahí está. ¿Sí? Necesitaría conocer ese ángulo. ¿Cómo lo puedo yo calcular? ¿Cómo voy a poder yo calcular precisamente ese ángulo? Bueno, por matemáticas, yo recuerdo que ángulos alternos son iguales, es decir, este ángulo de 35 grados que está referido a la vertical es igual al ángulo que está acá arriba, porque son ángulos alternos, es decir, este ángulo ahí que acabo de trazar también mide 35 grados. Entonces, ese ángulo que me hace falta ahí para poder hacer mi cálculo, que por cierto, a ver como en el video, le voy a llamar un ángulo teta. Para poder calcular ese ángulo teta y de acuerdo a mi figura, todo esto me diría 180 grados. Entonces, ese ángulo teta yo lo puedo determinar si a 180 grados le restamos 60 grados de este ángulo de aquí abajo y 35 grados de este ángulo de acá arriba. Y me va a dar ese ángulo teta. Entonces, ángulo teta sería igual. Tomo mi calculadora y voy a restarle a 180 precisamente los 60 y los 35 grados. Y me da un resultado de 85 grados. Es decir, este ángulo teta mide ¿cuánto? 85 grados. ¿De acuerdo? Ya habiendo hecho esto, bueno, pues ahora sí puedo aplicar la ley de cosenos. Y si yo acomodo esto para aplicar mi ley de cosenos, ¿qué tengo? Bueno, tengo que mi resultante al cuadrado, ¿sí? Mi vector resultante al cuadrado va a ser igual ¿a quién? A estos dos vectores, al de 9 y al de 11. Recordemos que el de 9 es b al cuadrado menos el azul, que sería a al cuadrado, pero más, es más a al cuadrado, menos 2 veces b por a por el coseno del ángulo teta. Si yo sustituyo valores, el resultante al cuadrado va a ser igual a que el valor de b, que vale 9 elevado al cuadrado, más el valor de a, que vale 11, también elevado al cuadrado, menos 2 por b, que en este caso vale 9, por a, que vale 11, y por el coseno de lo que me dio el ángulo teta, que es de 85 grados. Hago mis operaciones y la resultante al cuadrado de este sistema de vectores, a ver, voy a elevar primero ese 9 al cuadrado,
más ese 11 al cuadrado, voy a hacer esa primera operación, estos dos me daría como resultado 202. A eso le voy a restar la siguiente operación, que sería en este caso 2 por 9, ¿sí? Por 2, por 9, por 11 y por el coseno precisamente de 85 grados. Entonces, a ver, permítanme, coseno de 85 grados por 2, por 9, por 11, me da un resultado de 17.26, redondeando. Bueno, si yo hago esa resta, a 202 le resto 17.26, me da como resultado 184.74. Pero ese 184.74 lo voy a hacer aquí, muchachos. Ese es la resultante al cuadrado. Para que me dé la resultante normal, tengo que sacarle raíz cuadrada. ¿Estamos? Le saco la raíz cuadrada a 184.74 y me da como resultado 13.59 centímetros. ¿Qué significa esto? Que mi resultante debe de medir aproximadamente 13 centímetros y medio. Bueno, vamos a comprobarlo. Es lo que yo les decía. Vamos a comprobar el valor de esa resultante y lo estamos haciendo de forma experimental. Estamos haciendo un experimento con materiales caseros, sencillos. Voy a tomar mi regla y la voy a colocar para poder medir precisamente la longitud de esa que está de color amarillo. Y quiero que observen, creo que se alcanza a ver ahí en pantalla, ¿sí? Que aproximadamente mide los 13.5 centímetros. Vean, ahí lo estoy colocando. Es más, a ver, lo voy a colocar al revés para que lo podamos ver mejor. ¿De acuerdo? Y vean, aproximadamente 13.5. ¿Sí? Entonces, con eso estoy comprobando que exactamente la ley de cosenos me puede dar el valor de esa resultante en ese sistema de dos vectores. ¿Qué me faltaría aquí calcular? Bueno, pues me faltaría calcular el ángulo. Vamos a ver el ángulo. Y de acuerdo al ángulo, si regresamos aquí a mi figura inicial, bueno, yo puedo observar que el ángulo que se acerca más precisamente a mi resultante es este ángulo de acá arriba. Si yo calculo este ángulo, que voy a marcar aquí de color negro, ¿de acuerdo? Y si le resto estos 35 grados, voy a poder obtener precisamente el valor o el ángulo referido a la vertical. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver esto, por ley de senos, ¿qué me quedaría? Que la resultante es proporcional al seno de su ángulo, que en este caso estaríamos hablando de un ángulo de 85 grados. Voy a sustituir de una vez los valores, ¿sí? Y la resultante vale 13.59. Y eso va a ser igual, bueno, el lado que está opuesto a ese ángulo que quiero calcular, al de este lado, ¿de acuerdo? Al que vemos ahí, es 11. Entonces puedo yo decir que 11 es proporcional al seno precisamente de ese ángulo. ¿Qué les parece si le llamamos con la letra gamma? Entonces, seno de gamma. De tal manera que si yo resuelvo esto, bueno, gamma sería igual a qué. Bueno, vamos a hacerlo por parte, ¿les parece? Vamos a obtener el seno de gamma primeramente. Y al hacer mi regla de 3 o mi ley de senos, tendría que multiplicar 11 por el seno de 85
entre 13.59. Yo lo hago y entonces multiplico el seno de 85 grados por 11 y el resultado lo tengo que dividir entre ¿quién? Entre 13.59. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, lo vuelvo a hacer, pero no me dio resultado. Seno de 85 grados por 11 entre 13.59. Y me da como resultado 0.806338. ¿De acuerdo? De tal manera entonces que ese ángulo gamma sería igual al seno a la menos 1 de quién? De 0.8063. Si yo saco la inversa del seno de ese valor, a ver, lo voy a sacar aquí en mi calculadora nuevamente, me da un ángulo de 53.73 grados. ¿Qué significa esto? Significa que todo este ángulo gamma, este que yo marqué aquí de color negro y que estoy remarcando, todo completo mide 53.73 grados. Para obtener el ángulo de mi resultante con respecto a la vertical, ¿qué tendría yo que hacer? Bueno, tendría yo que restarle a 53.73 grados, le tendría que restar estos 35 grados que tengo aquí. Al hacer la resta, menos 35, me da 18.73 grados. 18.73 grados, que sería este ángulo referido a la vertical. Ahora, por principio de transmisibilidad, hagan de cuenta que esa resultante viene sobre una línea de acción desde este lado. Estamos, ahí la voy a hacer punteada. Y esa línea de acción que viene es precisamente la línea de mi equilibrante. ¿Qué significa esto? Que este ángulo de 18.73 es el mismo ángulo que me debe dar acá arriba, en el equilibrante, porque son ángulos alternos. ¿De acuerdo? Entonces, como son ángulos alternos, me debe dar también 18.73. Voy a colocar mi transportador y voy a medir precisamente el ángulo. Desafortunadamente creo que ustedes no lo van a alcanzar a ver, ¿sí? Pero creo que se alcanza a ver ahí, aunque sea pequeñito, que está aproximadamente o cercano a los 20 grados, ¿de acuerdo? Entonces, ese 18.73 significa que está correcto. Por lo tanto, mi resultante de este sistema de vectores es precisamente de 13.59 centímetros, ¿sí? Con un ángulo de 18.73 grados, pero con respecto a ¿qué? A la vertical. ¿De acuerdo? Y de esa forma, muchachos, mediante materiales caseros muy sencillos de conseguir y de tener en casa, es como podemos realizar un experimento sencillo de vectores y comprobar esa ley de senos y cosenos para poder obtener su resultante. Ahora los invito a que por favor, una vez que ya vieron el procedimiento que yo realicé, ahora los invito a que ustedes hagan su propio experimento, ¿sí? A que hagan su propio sistema de vectores con sus ligas, a que hagan las mediciones respectivas con su relé, con su transportador,
a que hagamos los cálculos respectivos y comprobemos, así como lo acabamos de hacer ahorita, comprobemos precisamente esa resultante. Por favor, les pido que tomemos fotografías, evidencias del experimento que nosotros estemos haciendo para que podamos compartirlo con nuestro profesor dentro del reporte de nuestra práctica. Eso es todo por el momento, por el experimento número 1, ¿sí? En otro segundo video veremos el experimento número 2, el cual se refiere al método analítico de componentes rectangulares. Muchas gracias y espero que haya quedado todo claro. Gracias.